¿Recuerdas a Otzi, el hombre de hielo? Esa sorprendente momia de 5300 años desenterrada de las profundidades heladas de los Alpes italianos. Bueno, prepárate, porque esta maravilla arqueológica está de vuelta bajo los reflectores, provocando una gran efervescencia en la comunidad científica. Después de secuenciar el ADN de Otzi, los investigadores se encontraron con una revelación sorprendente que podría revolucionar nuestra comprensión de la ancestralidad humana. ¿Qué secretos impactantes ha revelado esta vez Otzi, el hombre de hielo? Quédate atento, porque estamos a punto de profundizar en este emocionante descubrimiento que tiene a los científicos tan entusiasmados. Pero antes de comenzar, dale me gusta y suscríbete al canal. Otzi, el hombre de hielo, es uno de los descubrimientos arqueológicos más fascinantes e importantes de todos los tiempos. Es una momia de 5300 años que fue encontrada congelada en los Alpes, cerca de la frontera entre Austria e Italia, en 1991. El descubrimiento de Otzi fue, de hecho, un accidente de mucha suerte. El 19 de septiembre de 1991, dos turistas alemanes, Helmut y Erika Simon, caminaban por los Alpes rumbo a la montaña de Similaun. Mientras cruzaban un glaciar, notaron algo sobresaliendo del hielo. Al principio, pensaron que era un pedazo de basura o una mochila, pero al acercarse, se dieron cuenta de que era un cuerpo humano. Se sintieron conmocionados y asustados, pensando que habían encontrado una víctima reciente de algún accidente de montañismo. Tomaron algunas fotos, marcaron el lugar con un trozo de madera y luego corrieron al alojamiento más cercano para informar sobre su hallazgo. Al día siguiente, un equipo de policías y el encargado del alojamiento fueron al lugar para investigar. Intentaron sacar el cuerpo del hielo con un taladro neumático y picos, pero el clima era adverso y tuvieron que desistir. Dejaron el cuerpo parcialmente expuesto, cubierto con una lona impermeable. Durante los días siguientes, varias personas visitaron el sitio, incluidos algunos periodistas y montañistas famosos como Hans Kammerlander y Reinhold Messner. Todos asumieron que el cuerpo pertenecía a un alpinista moderno que había muerto recientemente, quizás hacía algunos años. Sin embargo, el 22 de septiembre, un especialista forense de Innsbruck, Rainer Henn, llegó al lugar y notó que el cuerpo era mucho más antiguo de lo que se había pensado. Observó que las ropas y los objetos estaban hechos de materiales primitivos como cuero, pieles de animales, hierbas y madera. También notó que el cuerpo tenía tatuajes y un hacha de cobre, lo que indicaba que pertenecía a la edad del cobre, alrededor del 3000 a.C. Inmediatamente contactó al arqueólogo Konrad Spindler, quien confirmó sus sospechas. Decidieron extraer el cuerpo y transportarlo a la ciudad de Innsbruck para realizar análisis más detallados. Al día siguiente, lograron retirar la momia y algunos de los objetos encontrados cerca, como un arco, un carcaj, una daga y una red. Colocaron todo en un ataúd de madera y lo transportaron en helicóptero a Innsbruck. El cuerpo y los artefactos fueron llevados al Instituto de Medicina Legal, donde un equipo de especialistas de diversas áreas, como arqueología, antropología, radiología, patología, genética y botánica, los estudió meticulosamente. Realizaron una serie de exámenes y análisis, como datación por radiocarbono, rayos X, tomografía computarizada, extracción de ADN e identificación de polen. El equipo pudo determinar muchos aspectos de la vida y muerte de Otzi, como su edad, altura, peso, estado de salud, dieta, ropa, herramientas, origen y causa de muerte. Descubrieron que, al morir, Otzi tenía unos 45 años, medía 1,60 m y pesaba 50 kilos. Tenía ojos marrones, cabello oscuro y tipo sanguíneo O+, el tipo más común en la actualidad, y seguía una dieta equilibrada de cereales, carne, frutas y vegetales. Además, padecía varias enfermedades como artritis, tricuriasis, caries, y había sufrido lesiones recientes, tenía costillas rotas y una herida en la cabeza. El primer intento de extraer y analizar el ADN de Otzi se hizo en 1992, poco después de su descubrimiento. Sin embargo, esta tarea fue muy desafiante, ya que su ADN estaba degradado y contaminado por factores ambientales y el contacto con humanos modernos. Los científicos extrajeron una muestra del hueso pélvico y realizaron el primer secuenciador de ADN del hombre de hielo. Fue un logro innovador, ya que representó uno de los conjuntos de datos de ADN antiguo más extensos jamás recolectados.
El análisis del ADN reveló muchos datos interesantes sobre la herencia genética de Otzi, como su ascendencia, salud y posibles parientes. Uno de los principales descubrimientos fue que pertenecía a un raro grupo genético llamado haplogrupo K1, que aún está presente en algunas poblaciones modernas, especialmente en Europa y Oriente Medio. Esto sugiere que Otzi tenía una ascendencia compleja, involucrando migraciones y mezclas de diferentes grupos humanos a lo largo de miles de años. Su linaje materno puede rastrearse hasta los primeros agricultores que migraron de Anatolia a Europa hace unos 8000 años. Sin embargo, su linaje paterno seguía siendo desconocido porque el ADN del cromosoma Y estaba demasiado degradado para ser analizado. Otro hallazgo importante fue que tenía varias variantes genéticas asociadas a enfermedades y características aún presentes en los humanos modernos. Por ejemplo, tenía una mutación que aumentaba el riesgo de enfermedad cardíaca, consistente con el hecho de que tenía arterias endurecidas y signos de aterosclerosis. También tenía una mutación que lo hacía intolerante a la lactosa, lo que significa que no podía digerir productos lácteos, así como un gen que lo predisponía a la calvicie de patrón masculino. Los científicos quedaron impactados al descubrir que Otzi tenía parientes vivos. Al comparar su ADN con el de miles de personas de diferentes regiones, identificaron a 19 hombres de la región de Tirol, donde se encontró a Otzi, que compartían un ancestro común con él. Increíble, ¿verdad? Estos hombres son primos lejanos de Otzi, separados por unas 300 generaciones. Forman parte de un conglomerado genético más amplio que se extiende por toda Europa y Oriente Medio, indicando que los parientes de Otzi no están confinados a un área geográfica específica. Otra secuenciación de ADN realizada en 2008 hizo nuevos descubrimientos impactantes. Uno de los logros más notables en el estudio de esta momia fue el secuenciamiento completo de su genoma. Esto se logró utilizando una tecnología revolucionaria llamada secuenciación SOLID, capaz de obtener grandes cantidades de datos de ADN en un corto periodo de tiempo. El análisis del genoma permitió a los investigadores explorar la historia genética, las características y la ascendencia de Otzi, además de compararlo con poblaciones modernas y otros humanos de la antigüedad. Entre los principales hallazgos del secuenciamiento de 2008 estaba que pertenecía a un linaje materno raro llamado K1F, que ya no se encuentra en las poblaciones modernas. Esto sugiere que formaba parte de un grupo pequeño y aislado de personas que vivían en los Alpes y tenían poco contacto con otras regiones. Características como los ojos marrones y el cabello y la piel oscura eran comunes entre los primeros agricultores europeos que migraron desde Anatolia y se mezclaron con los cazadores-recolectores locales. Los genes para piel clara y ojos azules se volvieron más prevalentes más tarde en la historia de Europa, como resultado de cambios en la dieta y otras migraciones. Al igual que en los estudios previos, este análisis mostró que Otzi tenía varias variantes genéticas asociadas con enfermedades o problemas de salud, como intolerancia a la lactosa, mayor riesgo de enfermedad coronaria, artritis y coágulos sanguíneos. Algunas de estas variaciones podrían haber contribuido a su salud precaria y, eventualmente, a su muerte, ya que también sufría caries, infecciones parasitarias y heridas. La ascendencia de Otzi estaba fuertemente vinculada a los pueblos agricultores de Anatolia, algo inusual para su época y región geográfica. La mayoría de los europeos de la Edad del Cobre tenían una ascendencia más equilibrada, con contribuciones tanto de los agricultores de Anatolia como de los cazadores-recolectores indígenas. Su carga genética predominantemente heredada de los agricultores europeos puede indicar que había migrado recientemente a los Alpes, o que pertenecía a un grupo cultural distinto que practicaba la endogamia, es decir, matrimonios dentro de su mismo grupo cultural. No tenía ascendencia esteparia. La ascendencia esteparia que se había detectado previamente resultó ser un caso de contaminación moderna de ADN que fue eliminada en este nuevo análisis. La ascendencia esteparia es una característica de las personas que propagaron las lenguas y culturas indoeuropeas por Europa y Asia hace aproximadamente 4.900 años. Otzi vivió antes de esta expansión, y su lengua y cultura permanecen desconocidas. En 2023, sin embargo, un equipo de investigadores del Centro de Investigación EURAC y del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva publicó un nuevo y mejorado análisis del genoma de Otzi, basado en una muestra extraída del hueso de su pelvis. Utilizaron una tecnología de secuenciación avanzada,
capaz de leer fragmentos de ADN más largos y precisos, y aplicaron medidas rigurosas de control de calidad para evitar la contaminación con ADN moderno. Compararon el genoma de Otzi con el de otros humanos antiguos y modernos, así como con otras especies, para comprender mejor sus orígenes y características. Uno de los hallazgos sorprendentes de este nuevo estudio fue que Otzi compartía más ancestros con los primeros agricultores que migraron de Anatolia a Europa hace unos 8.000 años que con los pastores de las estepas que llegaron más tarde desde el este de Europa. Esto contradice un análisis anterior, que sugería que Otzi era descendiente de estos pueblos nómadas. Los investigadores explicaron que el resultado anterior probablemente se debió a contaminación con ADN moderno, lo que distorsionó la interpretación de su ascendencia. El nuevo estudio también confirmó que Otzi pertenecía a una rama rara del cromosoma y del haplogrupo G, que aún se encuentra en algunas poblaciones de la región italiana de Cerdeña y la región francesa de Córcega. Otro hallazgo interesante del nuevo estudio fue que Otzi tenía una piel más oscura de lo que se pensaba anteriormente. Los investigadores identificaron diferentes variaciones genéticas que afectan la pigmentación de la piel y descubrieron que Otzi poseía una combinación de alelos que habría resultado en un tono de piel similar al de las personas de Oriente Medio o del sur de Asia. También señalaron que el color de su piel era similar al de su cuerpo momificado, lo que significa que el proceso de momificación no alteró significativamente su pigmentación. Los investigadores explicaron por qué su piel era tan oscura incluso antes de ser momificado. La respuesta está en su ascendencia y su dieta. El ADN de Otzi mostró que tenía más ascendencia de los antiguos agricultores que la mayoría de los europeos del pasado, lo que le daba la piel oscura, ojos marrones e intolerancia a la lactosa. Sin embargo, su cuerpo también tenía características típicas de los cazadores-recolectores, como una constitución delgada, nariz alargada y tatuajes. También se confirmó que tenía una predisposición genética a la calvicie de patrón masculino, lo que podría explicar por qué usaba un sombrero hecho de piel de oso. La piel oscura de Otzi probablemente era una adaptación al alto nivel de radiación ultravioleta al que estuvo expuesto en los Alpes. La melanina, un pigmento que protege la piel del daño solar, tiende a ser más abundante en personas que viven en regiones soleadas. Sin embargo, la melanina también reduce la producción de vitamina D, esencial para la salud ósea y el funcionamiento del sistema inmunológico. La vitamina D se puede obtener de los alimentos, especialmente de productos de origen animal como carne, pescado, huevos y lácteos. La dieta de Otzi era rica en carne, como lo evidenciaron las muestras encontradas en su estómago de carne de venado y de íbice, una especie de cabra salvaje típica de Europa y África. Esto podría haber compensado su baja absorción de vitamina D y permitido que mantuviera su piel oscura. Sin embargo, el color de piel de Otzi no era típico para su época ni para la región en la que vivía. La mayoría de los antiguos agricultores europeos tenían la piel más clara que Otzi, resultado de la adaptación a los cambios en el clima y la dieta ocurridos tras la transición de la caza y recolección a la agricultura. Los genes que confieren tonos de piel claros no se volvieron predominantes hasta el periodo comprendido entre hace 4.000 y 3.000 años, mucho después de la muerte de Otzi. El nuevo estudio también validó algunos detalles sobre la apariencia física y la salud de Otzi. Los investigadores encontraron nuevas evidencias de que Otzi tenía ojos marrones, sangre tipo O e intolerancia a la lactosa, lo que ya se había determinado en análisis anteriores de su genoma. También confirmaron que tenía una predisposición genética para la calvicie de patrón masculino, lo que significa que probablemente era calvo o casi calvo cuando murió. Además, detectaron más variantes genéticas asociadas con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, como presión arterial alta, colesterol elevado y aterosclerosis. Estos hallazgos son consistentes con las evidencias de arterias bloqueadas y problemas cardíacos observados en su cuerpo. Sin embargo, la forma exacta en que Otzi murió sigue siendo un tema de debate entre los científicos. Una de las teorías más populares es que Otzi fue víctima de un conflicto violento, posiblemente una guerra tribal o una rivalidad personal. Según esta teoría, Otzi fue atacado por uno o más enemigos que lo persiguieron, obligándolo a huir montaña arriba. Habría logrado escapar, pero no antes de ser herido en la espalda con una flecha. Luego, llegó a la cima de la montaña, donde se recostó y murió. Esta teoría está respaldada por varias evidencias, como la presencia de sangre de al menos otras 4 personas en su ropa y equipo.
Las señales de una herida en la cabeza que sufrió pocos días antes de su muerte y el hecho de que portaba un hacha de cobre, un arma valiosa y rara para la época, lo que pudo haberlo convertido en objetivo de un robo o de la codicia de sus agresores. Otra teoría, más macabra, es que Otzi fue un sacrificio ritual. Habría sido ofrecido a los dioses o a los espíritus de las montañas. Según esta teoría, Ötzi fue un elegido o voluntario que aceptó morir por el bien de su comunidad. Habría sido alcanzado por una flecha como parte de un ritual y luego enterrado en un lugar sagrado. Esta teoría se basa en la idea de que las poblaciones de la Edad del Cobre tenían un sistema religioso complejo que incluía sacrificios humanos, y que el lugar donde fue encontrado Ötzi era un sitio especial para estas prácticas. Esta hipótesis está respaldada por algunos de los objetos hallados cerca de su cuerpo, como un recipiente de corteza de abedul que contenía trozos de carbón y brasas, posiblemente utilizados en un ritual de fuego, y una red que podría haber sido usada para cubrir el cuerpo. Además, algunos investigadores han sugerido que los tatuajes en la piel de Ötzi, en su mayoría ubicados en la espalda y las piernas, formaban parte de una marca ritual o de un proceso de curación. Una tercera teoría plantea que Ötzi era un pastor o cazador que murió accidental o naturalmente en las montañas. Según esta hipótesis, Ötzi era un hombre sencillo que llevaba una vida nómada o pastoril, viajando con sus animales o siguiendo a las presas que cazaba. En esta teoría, habría sido alcanzado por una flecha por error, quizás disparada por otro cazador que lo confundió con un animal o por un rival que quería alejarlo. Intentó llegar a un lugar seguro, pero sucumbió a la herida. Esta hipótesis se basa en la suposición de que las personas de la Edad del Cobre eran pacíficas y armoniosas, y que la violencia y los conflictos eran raros o inexistentes. Esta teoría está respaldada por el análisis de la dieta de Ötzi, que mostró que consumía mucha carne y productos lácteos típicos de un estilo de vida pastoril, así como por la identificación de algunas de las plantas que ingirió, lo que indica que estaba familiarizado con el entorno alpino y sus recursos. Ötzi murió debido a una herida de flecha en el hombro izquierdo que causó un gran sangrado y lo llevó a un estado de choque. El descubrimiento de Ötzi fue un fenómeno que atrajo la atención mundial y gran cobertura mediática. Fue apodado Ötzi en honor a los Alpes de Ötztal, donde fue encontrado. Además, se le llamó el hombre de hielo, la momia del Similaun, Frozen Fritz y el hombre de hielo del Tirol. Se convirtió en tema de numerosos libros, documentales, exposiciones e incluso una película. Ötzi también generó muchos debates y controversias, especialmente en relación con su custodia y preservación. Una disputa legal surgió entre Austria e Italia sobre la jurisdicción del lugar donde fue encontrado, cerca de la frontera, que había cambiado varias veces a lo largo de la historia. Aunque el cuerpo de Ötzi ha proporcionado un gran conocimiento sobre la ancestralidad humana, también ha sido motivo de disputas entre los países que compiten por su custodia. La primera controversia surgió entre Italia y Austria, los dos países que comparten frontera con el área donde se descubrió a Ötzi. La ubicación exacta del hallazgo estaba en el lado italiano de la frontera, pero por solo unos pocos metros. Las autoridades austriacas inicialmente reclamaron a Ötzi como su propiedad y lo trasladaron a Innsbruck para su análisis. Sin embargo, los italianos protestaron y argumentaron que Ötzi les pertenecía, ya que fue encontrado en su territorio. También señalaron que la ropa y los equipos de Ötzi sugerían que era de los Alpes del Sur, en territorio italiano, y que su ADN coincidía con el de los italianos modernos. Después de una larga batalla legal, ambos países acordaron compartir la custodia de Ötzi y fue trasladado al Museo de Arqueología del Tirol del Sur, en la ciudad de Bolzano, Italia. Pero la controversia no terminó ahí. Surgió otro reclamante: la población local del Valle de Ötztal, donde fue encontrado Ötzi. Este grupo minoritario en Italia, con su propio idioma y cultura, considera a Ötzi uno de sus ancestros. Exigieron que Ötzi fuera devuelto y argumentaron que tenían derecho a opinar sobre cómo se estudia y exhibe. También deseaban darle un entierro adecuado según sus tradiciones. Afirmaron que Ötzi no era un mero objeto, sino un ser humano con dignidad y derechos que merecía respeto y reconocimiento. También señalaron que Ötzi era un símbolo de su identidad y patrimonio, y que podría ayudarlos a preservar y promover su cultura. Sin embargo, los gobiernos de Italia y Austria rechazaron sus demandas, insistiendo en que Ötzi era un patrimonio universal de la humanidad y debía ser accesible para todos. Argumentaron que Ötzi
era una valiosa fuente de información científica que podía revelar secretos sobre el pasado y los orígenes de la civilización. También afirmaron que Otzi era una atracción global que podía impulsar el turismo y la economía de la región. El debate sobre la propiedad de Otzi sigue en curso y refleja cuestiones complejas y sensibles relacionadas con el patrimonio cultural, la identidad nacional y los derechos humanos. Pero ahora que el cuerpo ya no está bajo el hielo, ¿cómo se conserva a Otzi para evitar su descomposición? La respuesta no es tan simple como podría imaginarse. El cuerpo de Otzi ha pasado por un largo y complejo viaje desde el glaciar hasta el museo, y requiere cuidados y atención especiales para mantener su notable estado de conservación. El primer desafío fue transportar el cuerpo de Otzi desde un lugar remoto y de gran altitud, donde fue descubierto, a un lugar donde pudiera ser estudiado y protegido. Esto no fue una tarea fácil, ya que el cuerpo de Otzi era muy frágil y sensible a los cambios de temperatura y humedad. El intento inicial de remover a Otzi del hielo con un martillo neumático y una sierra eléctrica causó algunos daños a su cuerpo y a los objetos que lo acompañaban. Posteriormente, Otzi fue transportado en helicóptero a una morgue cercana, donde se mantuvo en una cámara refrigerada. El siguiente desafío fue determinar el mejor lugar para realizar investigaciones científicas sobre Otzi y sus pertenencias. Inicialmente, fue llevado a la Universidad de Innsbruck, en Austria, donde se sometió a varios exámenes y análisis, como datación por radiocarbono, pruebas de ADN, rayos X y tomografías computarizadas. Estas pruebas revelaron muchos detalles sobre su edad, salud, dieta, ascendencia y causa de muerte. Después de 7 años de estudios en la Universidad de Innsbruck, Otzi fue trasladado al Tirol del Sur, en Italia, donde se investigaría y también se expondría al público. En el Museo de Arqueología del Tirol del Sur, en Bolzano, Otzi fue colocado en una cámara especialmente diseñada para él, que se mantiene oscura y refrigerada para ayudar a preservar su cuerpo. La cámara está diseñada para simular las condiciones del glaciar donde fue encontrado Otzi, con una temperatura de 6 degrees Celsius y una humedad del 98%. También tiene una ventana que permite a los visitantes observar el cuerpo de Otzi, pero solo por unos minutos cada vez, para evitar exponerlo a una luz y calor excesivos. La cámara no es el único medio que ayuda a preservar el cuerpo de Otzi. También recibe tratamientos e intervenciones regulares de un equipo de especialistas que monitorean constantemente su estado y utilizan diversos métodos para prevenir su deterioro y descomposición. Por ejemplo, el cuerpo de Otzi es rociado con agua esterilizada cada pocos meses para evitar que se reseque y agriete. También se cubre con una fina capa de fibras de celulosa que actúan como barrera protectora contra bacterias y hongos. El cuerpo de Otzi se escanea y se fotografía periódicamente para detectar cualquier alteración o daño. Pero no solo su cuerpo necesita conservación. Sus herramientas y ropas, también encontradas junto a él en el glaciar, se guardan en el museo y requieren cuidados especiales. Entre los objetos se incluyen un hacha de cobre, un cuchillo de sílex, un arco, flechas, un carcaj de cuero, una mochila, una red, una bolsa y 2 recipientes de madera. Las prendas incluyen un manto de piel, una capa de hierba, un sombrero de piel de animal, zapatos de cuero y diversos accesorios. Estos artículos también se mantienen en cámaras refrigeradas y humidificadas y se tratan con diversas sustancias para prevenir su degradación e infestación de insectos. Gracias por ver otro video. Si te gustó este contenido, no olvides dejar tu me gusta y tu comentario abajo. Hasta la próxima, amigos.